tenemos ya en plataforma y es un gusto saludar a la viceministra Ana Changuín. Ana Changuín, ella es viceministra de Gobernabilidad, a quien saludamos esta mañana desde aquí de I99 FM. ¿Cómo le va, viceministra? Qué gusto de saludarla. Es Eduardo Mendoza Paladines, está usted en I99. También nos puede ver en las plataformas en el @radio99 y en CNT Plus, donde estamos todos los días. Buenos días, gusto de saludarla. Solo quería rapidito ver cómo nos escucha y nos ve. ¿Todo bien? Eduardo, los escucho muy bien. Un saludo para toda la cabina y también para los radioescuchas que están conectados en este momento. Acabo de dar, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar, un tracking para la consulta popular. Asintiendo con Ramiro que como que el mundo está anestesiado por el mundial y luego viene la Navidad, pero lo que dicen los números de la consulta popular en definitiva es que hay un 60-30 y un 10, ese 60 a veces baja a 55 y hay un número de indecisos. No se habla de preguntas en sí, sino se habla de la consulta per se, si apoyan. Yo personalmente digo, y este es mi parecer, que no hay un ecuatoriano que pueda votar en contra de una consulta que lo que está haciendo es tratar de ayudar al Ecuador en la lucha contra la delincuencia organizada y por el bien de la patria. Es lo que yo pienso. No obstante, con su vocería y sus criterios, vamos a escucharla, viceministra, para que usted tenga la bondad de explicarnos un poquito. Por favor. Gracias, Eduardo. En realidad, cifras muy interesantes. Tomé nota. Ahora mismo los sondeos lo que están realizando a nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre el proceso que se viene y hablar de un 63 versus un 26 creo que es un número bastante interesante en este momento y en este punto de la carrera. También reconocer que más de la mitad de los ecuatorianos en este momento, sin que inicie formalmente el periodo de campaña electoral, en donde las organizaciones políticas y sociales van a poder exponer sus diferentes tesis, sus posiciones, y van a poder justamente animar a la ciudadanía por una tesis o por otra, más del 50% de la ciudadanía quiere pronunciarse en las urnas sobre los temas más sensibles e importantes, sobre las problemáticas más grandes que tiene el país. Tenemos 8 preguntas en un paquete potente que se ha preparado y que ha atravesado todos los filtros constitucionales y que el presidente de la República, Guillermo Lasso, hoy expone a la ciudadanía para resolver. Yo diría que no hay solución total, pero sí hay herramientas, grandes herramientas que van a ayudar en toda una estrategia que se ha planteado hoy en día el gobierno nacional en temáticas como seguridad, institucionalidad y también medio ambiente. Las preguntas, y nos gusta llamarlo, hay un 8+1, pues tenemos un paquete de preguntas que van a ir a referendo el 5 de febrero sobre estas temáticas, y también hay una adicional que, si bien no atravesó el filtro para poder ir en consulta ciudadana, se entregó la semana pasada y se encuentra ahora mismo en cancha de la Asamblea Nacional para considerar el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional cuando se trate de crimen organizado transnacional. En efecto, vuelvo a repetirle. No escucho. No hay audio. Eduardo, no tengo audio. A ver. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Entonces, es el cable, sí. Entonces, la pregunta es, respecto a, no creo que haya una persona que lea las preguntas de la consulta o a la que se le hable del tema que vaya a votar en contra, lo que significa que la vocería es importante para hacerle saber a las personas cuál es la realidad. Porque esto de decir voto sí o voto no, nosotros lo que vamos a tratar, como siempre, es de entrevistar, de hablar, de opinar, para que la gente aplique la lógica formal y pueda decidir. Pero yo creo que en la decisión de cada uno, votar en contra de la consulta es como pegarse un tiro en el pie, mi querida viceministra. Y otra cosa, celebro que la vocería, esté usted, esté Karen Sichel, o sea, hay mujeres jóvenes, hombres
de todo. O sea, hay que hacer una vocería grande porque considero que la vocería es importante para que la gente entienda. Y también entiendo que esto, como bien decía Ramiro Cepeda, que está aquí con nosotros, será después del Mundial o será ya más fuerte, ¿no? Será después de la Navidad, porque la gente se distrae. El Mundial ha anestesiado el mundo, ¿ya? Y la Navidad aún no lo puede, pero creo que es muy importante, viceministra. Así es, yo creo que es un momento interesante porque la consulta popular plantea y pone sobre la mesa grandes temas nacionales y creo que va a ser muy revelador quiénes se pueden oponer a que haya más seguridad, a que haya estrategias, a que se permita, por ejemplo, la extradición de personas, individuos que han cometido crímenes en el crimen organizado y de orden transnacional, a fortalecer las instituciones, a contar con una fiscalía mucho más fuerte, poderosa, autónoma, que es un poco la intencionalidad de la pregunta que se refiere a determinar y a contar con un consejo fiscal para la selección de los fiscales. Estoy de acuerdo con usted y yo quiero compartir ese mensaje a la ciudadanía. Vamos a ver en este momento quién se opone, cuáles son los grupos que se oponen a que en nuestro país contemos con más condiciones de seguridad. La campaña todavía no inicia, esto será en el mes de enero. Efectivamente, la ciudadanía, y por eso le hemos denominado consulta ciudadana, porque no son preguntas rebuscadas, ni sobre temáticas difíciles o sofisticadas, ni sobre superficialidades. Las 8 preguntas que hoy tenemos y que van a ir a referéndum el 5 de febrero son preguntas que atienden las grandes temáticas nacionales: seguridad, institucionalidad y medio ambiente. Muy bien. Lucía Jaramillo sigue con la viceministra Changuín, por favor. Claro que sí, abogado Mendoza. ¿Cómo le va, viceministra? Un gusto poder conversar con usted. Le saludo Lucía Jaramillo. Hay algunos analistas que consideran que estos 35 días de campaña habrá confusión y no descarta la posibilidad de que se apalanquen ciertos candidatos pues a la negativa de la consulta popular. Además, han cuestionado, y los hemos leído y los hemos escuchado en varios medios de comunicación, que la campaña tal vez posicione solo 2 opciones y no contempla el nulo. O sea, o tiene que votar sí o tiene que votar no, y no se da esta posibilidad a que la gente también vote por el nulo. Lucía, buenos días. Efectivamente es una posibilidad y creo que desde el inicio nosotros, al haber presentado este paquete de preguntas, nos sometimos justamente a la revisión y al filtro constitucional. Luego hubo que hacer ajustes, se volvió a presentar y creo que el gobierno demostró muchísima adaptabilidad y resiliencia, muchísimo énfasis en el sentido de poder obtener una vía adecuada para poder presentar estas preguntas a los ciudadanos. Es un riesgo de que esto se politice. Desde el gobierno nacional vamos a promover diálogo, debate. Yo le agradezco el mensaje que dijo Eduardo al inicio de esta entrevista respecto a su disposición para ustedes convocar, entrevistar, poder difundir las diferentes tesis y generar un debate responsable. Es nuestro ánimo y creo que también nuestra obligación desde el gobierno nacional motivar a que los ciudadanos conozcan las 8 preguntas, probablemente va a ser muy difícil que todos lean los anexos, aunque los animo a hacerlos. En los anexos se explica claramente cuáles son las reformas puntuales que se van a hacer en el texto constitucional y también el régimen de transición. Y esto genera certezas en la ciudadanía. La semana pasada pudimos participar en algunos debates con estudiantes universitarios. Hay preguntas muy válidas respecto al régimen de transición. ¿Qué va a pasar? Bueno, se aprueba esto, pero ¿qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa el 6 de febrero si las preguntas son aprobadas? Hay todo un régimen de transición, estimada Lucía, que implica, por ejemplo, instrumentalizar a través de leyes, incluso a través de reglamentos, y que van a hacer estos pasos subsiguientes y toda esta certeza jurídica que se debe dar a la ciudadanía para poder transitar de un sistema heredado, de un sistema que no ha permitido verdaderamente ejercer y aplicar todas las políticas públicas en materia de seguridad, de institucionalidad que nosotros quisiéramos, que debemos en este momento y estamos llamados a desmontar desde el gobierno nacional. Siga Ramiro Cepeda. Señora viceministra, buenos días. Escucho con mucha atención y usted dice que ojalá la consulta no se politice. Lo más probable, casi que le apuesto, es que se va a politizar y va a ser entre un sí y un no. Y cuando hablaba Lucía del nulo, yo lo veo como una salida muy importante de la gente que al verse con tanta papeleta al frente, porque no me diga que no va a haber muchas papeletas al frente, van a escoger lo más fácil.
Entonces, aquí están luchando contra que lean los anexos, que pueden leerlos y no entenderlos, contra una explicación de gobierno, contra una explicación de la narrativa opositora que va a decir exactamente lo contrario del gobierno para provocar el no, y por una ciudadanía indiferente en que la consulta, por más de que tenga buenas intenciones, no solucionará los problemas del Ecuador al corto plazo. Y la mente y las necesidades del país son a corto plazo. Todo esto que le acabo de decir, ¿cómo lo piensan encauzar? Porque tienen todas las fichas, por lo menos de la oposición, en contra, para que la consulta sucumba. Es verdaderamente un riesgo, estamos conscientes de aquello. Siempre lo ideal hubiera sido probablemente que la consulta se vote de manera independiente, pero hoy en día y con el presupuesto anunciado por la consulta popular, en el que la consulta significara un presupuesto de 18 millones y no de los 80, como en algún momento se había hablado, creo que es un ahorro importante para el país y nosotros hemos querido ser sensibles con eso. Por eso es que esto ha coincidido con un proceso eleccionario en marcha. Pero también, así como se puede politizar, creo que es una gran oportunidad para que la ciudadanía, al momento de escoger a sus autoridades seccionales, puedan tener claridad de quién se puede oponer o quién se atreve a oponerse a combatir la delincuencia, a recuperar y justamente defendernos a todo el país, a toda la ciudadanía de un sistema que puede generar impunidad. ¿Quién se opone, por ejemplo, a que los narcotraficantes salgan y que a través de acuerdos internacionales y con justicias y con sistemas de encarcelamiento muchísimo más rígidos, más seguros, puedan justamente atender a grandes líderes del narcotráfico? Creo que es una oportunidad interesante. Vamos a ver ahora sí quién es quién a la hora de hacer campaña y cuál es el discurso de los candidatos respecto de una propuesta, de un paquete de preguntas que lo que hace es ofrecer alternativas para mejorar las condiciones de seguridad. Probablemente antes, y ustedes que conocen del tema de comunicación política, incluso del tema campañero, ¿no? Antes probablemente la seguridad no estaba entre los 3 temas principales que se abordaban a la hora de hacer una campaña. Hoy sí, las cifras lo necesitan. Las familias ecuatorianas necesitan alternativas en materia de seguridad, necesitan más herramientas. El gobierno nacional necesita más herramientas. Nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Efectivamente, en el escenario no deseable, por supuesto, que no se llegaran a aprobar algunas de las herramientas que hoy proponemos, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Pero hoy el mensaje a la ciudadanía es que estamos ofreciendo un paquete de alternativas que van a mejorar y que van a permitir de mejor forma realizar esos grandes cambios nacionales que el gobierno del presidente Guillermo Lasso ofrece hoy a los ecuatorianos. Yo escucho con respeto cuando usted habla del ahorro en el proceso electoral, pero sí hay una pregunta en sede legislativa que por más de que salga aprobada, no va a calzar dentro del próximo proceso electoral. Bien hubiera podido esperar la aprobación de esa pregunta para hacer una sola consulta y así lograr la limpieza de la consulta y no mezclarla con una elección política. ¿Por qué no hicieron eso? Bueno, supongo que se refiere a la pregunta de disminuir legisladores. Que creo no, que la que está en sede legislativa, que ha mandado el presidente de la República y el tema de las Fuerzas Armadas. Ok. Se refiere a la reforma, a la que pasa ahora por reforma y que se presentó la semana pasada. Bueno, fue una pregunta que nosotros quisimos justamente que integre la batería de pero no pudieron. Referéndum. No se dio el filtro constitucional y nosotros hemos sido respetuosos de las instituciones, indicaba que la viera la reforma constitucional. Este es un proceso que tardará en sede legislativa aproximadamente, si se superan los 2 debates y con los requisitos de 90 días entre primero y segundo debate, aproximadamente 6 meses, y que luego también deberá ir a referéndum. Ojo, porque tal vez es un tema técnico que no estamos resaltando. El tema de reforma constitucional, si atraviesa de manera responsable los filtros en la Asamblea, también tendrá que ir a las urnas. Es una medida necesaria, si bien eso, estimado Ramiro, lo estamos nosotros ejecutando cuando así las condiciones lo convocan a través de estados de excepción. Hemos considerado que la participación de las Fuerzas Armadas en orden interno tiene que darse justamente de manera Pero señora regulada, viceministra, mi pregunta era exactamente eso. ¿Por qué no esperar a que esa pregunta sea canalizada
en sede legislativa, que cumplan los procesos y hacíamos un solo paquete de consulta en próximos 6 meses y no la politizábamos metiéndola dentro de un proceso electoral? Esa es mi pregunta. Porque el momento es ahora, porque las condiciones actuales requieren medidas y requiere que un trámite legislativo se lleve a cabo con responsabilidad a partir de este momento. Las reformas en ese sentido no se hacen de un día para el otro y por eso resaltaba que cerca de 6 meses, en el caso más rápido, con mayor celeridad, podría ser el plazo en el que los ecuatorianos puedan acudir a las urnas para poder manifestarse sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas. No hay tiempo que perder. El gobierno nacional está imprimiendo todos sus esfuerzos, todos en poder mejorar las condiciones de seguridad a través de una estrategia transversal y necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas en casos concretos de manera excepcional y complementario cuando la policía así lo determine contra el crimen organizado. Entonces el tema no es económico, sino de urgencia, Eduardo. Yo digo y reitero, era el momento, yo creo, y la oportunidad se va a reflejar. Ramiro tiene su criterio y por eso estamos en democracia, para que aquí no nos llama nadie a decirnos, no, di esto, di lo otro. Nosotros opinamos y eso es bueno. Pero lo importante no es lo que no fue, ya eso ya no es, ya pasó. Lo importante es lo que tenemos que hacer el 5 de febrero, que es el día de la elección, que además es mi cumpleaños, viceministra. Así que me van a hacer trabajar el día de mi cumpleaños. Es que el Ecuador... ¿Trabajas algún día? No, yo trabajo todos los días. Pero en una gran jornada, Eduardo. Será una gran jornada jornada cívica. y será de satisfacción y espero que los ecuatorianos, porque repito, ninguna persona con lógica, con inteligencia, con capacidad, puede decir no a las extradiciones, le puede decir no al tema de la seguridad. O sea, las preguntas son preguntas que sirven para, no que le quiten las facultades al Consejo de Participación Ciudadana. O sea, nadie puede decir en su sano juicio que no. Pero como bien dice Ramiro, si se politiza, eso es lo que hay que cuidar, que no se partidice, no es la palabra politice, que no se partidice algo que le puede beneficiar a los ecuatorianos. Hay que trabajar para eso, mi querida viceministra. Eduardo, y Lucía da un dato muy importante cuando ella hizo su introducción, y es que ahora mismo se encuentra transcurriendo el plazo para que las organizaciones políticas y sociales se inscriban. El plazo me parece que efectivamente termina mañana. Ha sido un plazo corto porque el proceso justamente está en marcha, pero sí animar a las organizaciones para que se inscriban y puedan defender su tesis en democracia, porque eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Los cambios se necesitan ahora, ya no hay más tiempo que perder. Está claro que el crimen organizado en el país tiene una dotación distinta, tiene alcances distintos, tiene armamento que debe ser combatido de otra forma. Está claro que no estamos hablando de condiciones de inseguridad cotidiana, no, estamos hablando de un gran fenómeno regional, inclusive. Esto no se trata de un problema en Ecuador, se trata de un problema regional que debe atenderse con medidas extraordinarias, y hacia allá va el llamado y hacia allá va la estrategia que está planteando el presidente de la República con todas sus fuerzas, con toda su energía, con toda la voluntad política para que efectivamente el 5 de febrero todos los ecuatorianos se manifiesten, se pronuncien en favor de la seguridad, fortalecer las instituciones y también algunas condiciones socioambientales que van a ser muy positivas para el país. El año en gobernanza, el año en muchos temas de seguridad va a depender mucho de esa consulta popular, no del resultado de las elecciones, porque eso está jugado. Es el año, me refiero al Ecuador, por eso es importante. Gracias por atendernos, espero que podamos seguir conversando. Le mando un abrazo y seguiremos. Gracias por estar en I99 y en el programa Diálogo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para todos en cabina, un saludo para todos los radioescuchas. Gracias a ustedes, un abrazo.